En este video vamos a ver la respuesta a escalón de un circuito RLC en serie. La respuesta de escalón se obtiene de la aplicación súbito de una fuente de corriente directa. Consideremos el circuito RLC en serie que se muestra en la figura al aplicar la ley de tensión a lo largo de la malla para T mayor sub 0. Veamos que aquí se cierra el interruptor en T sub 0. Entonces comienza a actuar el inductor y el capacitor. Así que se dibujan de su manera habitual, ya que esto ha estado desconectado por un largo periodo. Entonces, al aplicar la ley de tensión, recordemos que la tensión en un inductor es L por DI, la inductancia, RI más el voltaje, igual a Vs. El voltaje en el capacitor, que se define como V, igual a V sub S. También recordemos, ya lo deberíamos saber de memoria, que la corriente del capacitor es igual a la capacitancia por la derivada del voltaje. Entonces, si sustituimos la corriente del capacitor en la ecuación de la ley de tensión de Kirchhoff, encontramos esta ecuación de segundo orden, esta ecuación diferencial. Entonces, a diferencia del video anterior sin fuente, es que ahora tenemos este término independiente Bs entre la capacitancia y la inductancia. Entonces, la solución de esta ecuación tiene dos componentes, una respuesta transitoria y una respuesta en estado estable, que la expresamos de la siguiente forma. Aquí tenemos V sub t es igual a V sub t en el estado transitorio más V sub S, que es la respuesta en el estado estable. Entonces, la respuesta transitoria B de t de los casos sobre subcríticamente amortiguados y sobreamortiguados se expresa de la siguiente manera. Entonces aquí tenemos estas tres expresiones para el caso sobreamortiguado, críticamente amortiguado y subamortiguado. Ahora, como tenemos que agregar la respuesta en estado estable, a estas ecuaciones se le suma un término Bs, quedando así estas tres ecuaciones de esta forma. Estas son las tres expresiones. Ahora, los valores de las constantes A1 y A2 se obtienen de las condiciones iniciales. Entonces, aquí tenemos el primer ejemplo. En referencia al circuito de la figura, tenemos que hallar V sub t e I de t para t mayor que 0. T mayor que 0 quiere decir que esto se abre, entonces nos quedaría el circuito de la figura sin la resistencia. Entonces tenemos que considerar los siguientes casos para los diferentes valores de la resistencia. Para 5 ohm, 4 ohm, 1 ohm. Entonces, cuando el caso 1, cuando la resistencia es igual de 5 ohm, cuando t menor que 0, el interruptor está cerrado durante mucho tiempo. Entonces el capacitor se comporta como un circuito abierto, mientras que el inductor como un cortocircuito. Entonces podemos encontrar la corriente que pasa por el inductor, que al aplicar la ley de Kirchhoff de voltaje, hacemos este recorrido. Entonces encontramos que I sub 0 es igual a 4 ohms. Y la tensión inicial a través del capacitor es la misma que la tensión del resistor de un ohmio. Entonces, aquí tenemos este voltaje, el mismo que este. Si encontramos que la corriente en el inductor era de 4 amperios, multiplicarlo por la resistencia de un ohmio, tenemos que es igual V sub 0 del capacitor es igual a 4 voltios. Entonces, para T mayor que 0, el interruptor está abierto, de modo que el resistor de un ohmio está desconectado. Entonces, lo que resta del circuito es un circuito de RLC en serie con una fuente de tensión. Entonces, podemos determinar, ojo, esto es para nada más esta configuración, podemos determinar alfa y omega aplicando directamente la fórmula, sin tener que derivar, sin tener que despejar, simplemente podemos encontrarlo de manera directa. Entonces, tenemos esta solución 1 y 2, tanto para alfa y omega,
de la cual vemos que alfa es mayor que omega. Entonces eso implica que la respuesta natural es sobreamortiguada. Así que debemos utilizar esta expresión. Entonces, en la figura, en la figura del circuito vemos que el voltaje final del capacitor es 24 voltios. A ver, efectivamente, podemos ver que la tensión final serían estos 24 voltios. Entonces, a esto le agregamos este valor de 24. Ahora se debe hallar las dos constantes A1 y A2, usando las condiciones iniciales. Inicialmente teníamos que el voltaje eran 4 voltios. Tenemos los 24 de la fuente y tenemos una ecuación para A1 y A2. Entonces la corriente a través del inductor, que no puede cambiar abruptamente y es igual a la corriente a través del capacitor en T mayor que 0, porque el inductor ahora está en serie. Entonces sabemos que la corriente del capacitor es la capacitancia por la derivada del voltaje y esto sería igual a 4. Despejando la capacitancia, tenemos que esta derivada de esta condición inicial es igual a 16. Entonces, antes de usar esta condición, se debe tomar la derivada de B en la ecuación de sobreamortiguado. Entonces, este B sub T lo derivamos. Lo derivamos y encontramos lo siguiente en T sub 0. En T sub 0, al despejar aquí, derivamos, despejamos, tenemos 16 igual a menos 1 menos 4A2. Entonces, teniendo esta segunda expresión, combinándola con esta expresión, encontramos que A1 es igual a menos 64 entre 3 y A2 igual a 4 tercios. Al sustituirlo en el voltaje en función del tiempo, en esta ecuación, tenemos lo siguiente. Ahora, dado que el inductor y el capacitor están en serie, la corriente del inductor es igual a la corriente del capacitor. La corriente del capacitor aquí la tenemos y tenemos que I de T es de esta forma. Entonces, al derivar el voltaje, encontramos que I de T nos da esto y al multiplicarlo por la capacitancia, tenemos este valor aquí. Entonces, para el caso 2, para una resistencia de 4 ohmios, de nueva cuenta, la corriente inicial a través del inductor sería 4.8. Vemos que es un poco diferente al caso anterior, ya que el valor de la resistencia obviamente es diferente. Y la tensión inicial del capacitor sería 1 por esta corriente, que sería 4.8 voltios. Entonces, encontramos las raíces características, encontramos el valor de alfa, y en este caso S1 es igual a S2, ya que alfa es igual a menos 2, menos alfa igual a menos 2, y se tiene una respuesta natural críticamente amortiguada. Y como en el caso anterior, B sub S sería igual a 24 voltios. Entonces, sustituyendo en la fórmula críticamente amortiguada, tenemos esta expresión. Y ahora, al igual que el caso anterior, empleamos las condiciones iniciales para encontrar A1 y A2. Entonces tenemos B sub 0 igual a 4.8. Tenemos de una vez que A1 es igual a 19.2. Luego, metiendo la definición de corriente del capacitor, igualándolo al I sub 0, tenemos lo siguiente. Despejando la capacitancia, tenemos este valor de dB dt. Ahora, a partir de esta ecuación, en t sub 0, tenemos que los exponenciales se van. Tenemos que esto es igual a 19.2 dB sub 0
y nos quedaría otra ecuación en función de A1 y A2. Sustituyendo el valor de A1, tenemos lo siguiente. Con base a la ecuación anterior, los valores de A1 y A2 en esta ecuación, tenemos que V es de esta forma. Y la corriente del inductor es la derivada de esto multiplicada por la capacitancia, que nos da lo siguiente. Si sustituimos este valor de t por 0, encontramos que I sub 0 es igual a 4.8 efectivamente como debería dar. Con esto podemos verificar si el procedimiento que hemos hecho está bueno. Ahora, para el caso de la resistencia de un ohmio, la corriente de la resistencia en el inductor es de esta forma. Ya esto no lo sabemos de memoria. Y la tensión inicial a través del capacitor es igual a la tensión a través del inductor, que sería lo mismo que hemos hecho en los dos casos anteriores. Ahora encontramos alfa, nos da 0.5, encontramos omega y vemos que alfa es menor que omega. En este caso tenemos una respuesta subamortiguada. Tenemos que la ecuación, la respuesta nos da de esta forma, la respuesta a la ecuación. Y la respuesta total serían estos 24 más la suma de todo esto. Ahora se determina A1 y A2, como ya lo hemos hecho anteriormente, sustituyendo T sub 0. Y encontramos, sustituyendo el voltaje V sub 0, encontramos que A1 es igual a menos 12. Luego, la corriente inicial, tenemos que la corriente en el capacitor sería C por dV de T igual a 12. Sustituyendo el valor inicial, tendríamos que sería igual, esta derivada sería igual a 48. Ahora tenemos que derivar esta expresión, que como es con senos y cosenos es un poco más complicado. La derivamos y la igualamos al dB sub 0 que tenemos y encontramos, metiendo este valor de A1 que tenemos aquí, encontramos el valor de A2. Sustituyendo esos valores encontramos la respuesta completa, que es esta. La respuesta transitoria más la permanente. Y si queremos la corriente del inductor, bastaría con derivar eso. Y si queremos la corriente inicial, sustituimos en T igual a 0 y tenemos la corriente inicial del inductor. Teniendo estos tres casos, vemos que gráficamente tenemos las tres respuestas: la subamortiguada, la críticamente amortiguada y la sobreamortiguada. Y como es de esperar, la sobreamortiguada es la que tiene menos fluctuaciones. Y la subamortiguada es la que tiene más oscilaciones. Entonces, de esta manera vemos que es teniendo fuente o no teniendo fuente, el procedimiento es el mismo, solo que a la respuesta debemos sumarle lo que dé el voltaje cuando esté estable. De esta manera finalizo este video y los invito a ver el próximo video, donde veremos los circuitos RLC en paralelo con una fuente.